Y precisamente ya le adelantaba, está esta mañana en Despierta el director de Etelect, Rubén Salazar, para presentarnos en exclusiva, como primicia, las últimas cifras que tienen ustedes y seguramente también las últimas, pues, antes del proceso electoral, las más recientes y las últimas que tendrán. Buenos días, Rubén. Muy buenos días, Daniel, Enrique. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, estamos presentando en exclusiva para ustedes el quinto informe de violencia política, ya con un corte al 30 de mayo, a seis días de que inicie esta elección. Y como bien lo señalas, ya en el número de agresiones globales, que son delitos que se están cometiendo en contra de políticos y candidatos, hemos superado las cifras de hace 3 años. Tenemos un total de 782 delitos que se han cometido en contra de políticos en este país. La cifra de víctimas globales, que incluye homicidios dolosos, secuestros, también otros delitos como robo con o sin violencia, y sobre todo una que nos ha llamado mucho la atención, bueno, además de las amenazas, actos que tienen que ver, sobre todo en los eventos proselitistas, sobre todo de intimidación y maltrato físico y o verbal, que son cometidos por militantes de partidos rivales, tiene ya un total de 737 víctimas de todos estos delitos. De ellas, 518 eran tanto aspirantes como candidatos. Pero la cifra, digamos, de víctimas mortales, que también me parece muy elevada, a pesar de que ha descendido en comparación a hace 3 años, son 89 políticos que han perdido la vida, de los cuales 35 eran tanto candidatos como aspirantes a puestos de elección. Me parece que un dato que se va a convertir en el sello, ¿no?, de estos hechos de violencia en este proceso electoral es que el 75% de estos 89 políticos eran opositores a los gobiernos de los estados. Y si nos vamos a analizar lo que pasó con los aspirantes, de estos 35 aspirantes y candidatos, por ejemplo, 30 buscaban cargos del ámbito municipal. De estos 30, a su vez, 90% también eran opositores a los alcaldes de esos municipios donde buscaban competir. ¿Qué significado le dan a eso, Rubén? Porque hemos hablado desde hace semanas del participante en estas elecciones que ya votó, y es el crimen organizado, atribuyéndole todas estas agresiones. ¿Qué significado le dan ustedes al tema del partido opositor en el poder cuando hay una agresión? Sí, pues mira, lo que nos parece es que al final de cuentas se trata de delitos de fuero común que le compete investigar a las fiscalías de los 32 estados. Este patrón de violencia que hemos encontrado también lo habíamos observado hace 3 años. Hace 3 años había sido el 69% de las víctimas opositoras a los gobiernos de los estados. Ahora se incrementa. Entonces sí me parece que la obligación de las fiscalías de los estados es averiguar en todos estos municipios donde han ocurrido no solo los homicidios, sino el resto de los delitos, que al día de hoy son 460 municipios del país, quienes se han beneficiado política y electoralmente de estos actos de violencia. Les corresponde investigar para averiguar cuáles son los verdaderos móviles, cuáles son los autores tanto materiales como intelectuales de estos atentados, porque aquí se están violando derechos político-electorales de las víctimas. Rubén, no sé si de los datos de hace 3 años pudieron sacar la tasa de incidencia de los delitos no castigados, de impunidad de esos delitos. Mira, en relación a los asesinatos, en realidad la tasa es altísima. Estamos hablando de entre un 75-80%. Son muy pocos los casos que se resuelven, ya no digamos de agresores sentenciados, ¿no? Todavía son, me parece, muy limitados estos números. En lo que va de este proceso hemos observado que solo ha habido detenciones en 6 de los 35 casos de aspirantes y candidatos asesinados, ¿no? Entonces sí me parece un tema importante. Ahora bien, es una violencia que no está generalizada. Los 89 asesinatos han ocurrido solo en 22 entidades del país y los 35 aspirantes que han perdido la vida solo en 16 de las 32 entidades. Entonces, ahí también la necesidad de poder verificar qué es lo que está ocurriendo en algunas de estas entidades donde nosotros pensamos que hay una articulación tanto de los poderes caciquiles a nivel local como de ciertos grupos delictivos que han conformado bandas propias. Sí, es un proceso que procede desde la propia transición política, en donde ciertas disidencias de los grupos criminales que se mantenían a raya bajo el viejo régimen del partido hegemónico el siglo pasado, pues ahora con la dispersión del poder que han provocado las alternancias, ahora hay muchos partidos gobernando municipios e incluso estados. Estas disidencias les fueron a tocar la puerta, surgieron nuevas bandas delictivas y se están construyendo autoritarismos a escala local que le cierran la puerta a nuevos perfiles, a nuevos cuadros políticos, sobre todo cuando quieren combatir la corrupción, prometen combatir la delincuencia, pues se vuelven una amenaza para muchos de estos intereses, ¿no? ¿Cuál es, considerando todo este contexto del que nos hablas, Rubén, la característica, el dato principal que hay en este proceso electoral, a diferencia, por ejemplo, del de hace 3 años, del 2018? Me parece que, sobre todo, como lo observamos en el gráfico 1, la incidencia de agresiones de tipo político. Es decir, hay un mayor clima de polarización política. Tenemos más de 80 agresiones que se han dado en eventos proselitistas y se han incrementado sobre todo ya en lo que es el cierre del proceso electoral, en las campañas políticas. Del que hablaba. Tenemos, fíjate, nada más ya un total en lo que tiene que ver con
con las variables que hemos visto, por ejemplo, 278 amenazas. Aquí cabe señalar que la mayor parte de las víctimas señalan como a sus agresores, a sus rivales políticos, a sus adversarios. Esto es muy importante. Los 89 casos de homicidio doloso y luego esta variable que es la que comento, 86 casos de infracciones contra la dignidad de políticos y candidatos que agrupa todos aquellos actos de intimidación o maltrato físico y o verbal en eventos proselitistas en donde la mayor parte de los agresores son militantes de partidos rivales. Es la tercera barrita. Es la tercera, así es. Le siguen ataques contra colaboradores de políticos, 69 casos. Tenemos también 40 casos de privación de la libertad. Siguen 2 candidatos, por cierto, secuestrados. El de Mezquitic, un candidato a la alcaldía de Mezquitic en Jalisco y el candidato de Uruapan, ¿no? Entonces sí me parece que es una violencia que advierte ya una serie de señales que nos hablan de ciertas posturas autoritarias a nivel local, porque es un problema local, la mayor parte de los cargos que están en juego son del ámbito municipal. O sea, marcadamente. Y ahí está la violencia. Marcadamente en relación con el proceso electoral, más allá de lo que se pueda cruzar con la desafortunada violencia y criminalidad habitual, ¿no? Así es correcto. Y me preocupa sobre todo que estamos observando también un problema en donde los que gobiernan cada vez les cuesta más trabajo convivir democráticamente con quien aspira a esos mismos cargos, ¿no? Y esto no solamente se da, digamos, en agresiones físicas, sino también en agresiones verbales. Es decir, hay una narrativa también muy violenta que se está dirigiendo de quienes gobiernan a quienes son opositores, ¿no? ¿Cuál es el número de gráfico de los estados, los que presentan? Si podemos pasar al gráfico 4. A ver el gráfico 4. También este dato es muy importante. Prácticamente estamos hablando que Veracruz se está convirtiendo en el gráfico 4. Este es el gráfico de políticos asesinados, pero sería interesante ver el gráfico de las agresiones globales. Sí, a ver si podemos poner, por favor, en producción el gráfico 4. Porque no es igual, la violencia no es exactamente igual, no está generalizada. De hecho, yo te podría decir, por ejemplo, el candidato que lamentablemente fue asesinado, que aspiraba a la alcaldía de Cajeme en Sonora, es apenas el segundo candidato asesinado desde el año 2000. En los procesos electorales de Sonora. Ahí estamos viendo precisamente Veracruz. Aquí podemos ver a Veracruz está concentrando 117 de las 782 agresiones globales. También de los 89 políticos, 16 son veracruzanos. ¿Qué tal? Y de los aspirantes, que son 35 que han perdido la vida, también 8 son veracruzanos. Encabeza todos los rubros del estado de Veracruz. Veracruz. Es importante señalar que es la primera vez que los comicios municipales de esa entidad se empatan con una elección federal. Esta violencia sí era visible, aunque no en esos niveles, en sus procesos electorales locales, solo que no empataba, al no empatar con los procesos federales, pues no tenía, digamos, manera de poder exponerse de esta manera, ¿no? ¿Registraron hechos de violencia en el día de las elecciones en el 2018? ¿Qué pasó ese día? Pues mira, fue un día terrible. De las 774 agresiones de ese proceso, solo 100 ocurrieron el día de la elección. ¡Wow! Ese día, el domingo. Sí, de hecho nosotros estamos esperando que toda esta cifra de este proceso se eleve aún más, ¿no? Con las 782 que hoy tenemos, me parece que todavía podemos esperar. Esperemos que no, pero es probable que la tendencia crezca, ¿no? Más lo que se acumule esta semana. Porque más lo que se acumule esta semana, sí, así es. Pues Rubén, muchas gracias. No, muchas gracias, Daniel. Por mantenernos con estas Muchísimas gracias. cifras puntuales durante toda la campaña. Gracias. Muchas gracias, Daniel.